¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Foro Derecho a la Protección de la Salud. Hoy tenemos un programa muy interesante, un invitado de lujo, especialista en la materia. Queremos agradecer a todos los que nos siguen en este programa que es relativamente nuevo, que apenas llevamos, esta es la segunda emisión. Bienvenido, Carlos Reyes. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Alfonso. Gusto saludarte nuevamente, agradeciendo también a quienes nos acompañan el día de hoy. Sí, efectivamente, nuestra segunda edición y pues vamos con buen ritmo. Tenemos un invitado de lujo hoy y vamos a platicar de temas igual de derecho a la salud como se va a volver nuestra costumbre. Perfecto. Creo que también de casualidad, vamos a llamarle así, hoy es el Día Internacional Mundial, es el Día Mundial de la Salud, que proclamó la Organización Mundial de la Salud desde 1948 y generalmente en este día y en los años establece algún lema especial, y en este año mundial de la salud 2021 establece construir un mundo más justo y más saludable. Creo que es una buena aspiración a la que todos nos podemos sumar. ¿Y quién hoy tenemos como invitado, mi estimado Carlos? Bueno, voy a permitirme hacer una presentación breve, perdón, de nuestro invitado, además de ser buen amigo. Licenciado Gustavo Santillana Meneses es abogado mexicano especialista en derecho corporativo, derecho sanitario, ciencias de la vida, derecho administrativo, transacciones comerciales, innovación y asesor legal para la industria del cuidado de la salud, sector farmacéutico y dispositivos médicos. Es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle. Tiene una especialización en arbitraje comercial internacional, un diplomado en bioética, salud y derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, actualmente es profesor de la especialización en Derecho Sanitario en la Facultad de Derecho de la UNAM. Recientemente publicó una obra, recientemente quiero decir, ahora en 2020, publicó una obra en la editorial Tirant-Lo Blanche que se llama Virus SARS-CoV-2, enfermedad COVID-19, la emergencia de salud pública ante la legislación mexicana. Una obra de tremenda oportunidad, de mucha actualidad y evidentemente todavía publicada en el contexto de la pandemia que estamos viviendo en este momento. Yo les recomiendo muchísimo que la consulten. Les repito, está en Tirant-Lo Blanche y es una obra que me parece que pone mucho de la situación actual de la pandemia desde una perspectiva jurídica, con un muy buen nivel para todo el que quiera aprender sobre este tema y saber cuáles son algunas de las complejidades ya de por sí de una situación compleja mundial. Bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias por acompañarnos y de hacer de este programa pues un lujo en esta semana. No, hombre, al contrario, Carlos, Alfonso, muchísimas gracias por la invitación. Felicidades por este foro de salud. Creo que se hace indispensable que instituciones académicas tomen estas iniciativas de platicar y de analizar a fondo la salud. Yo agradecido por la invitación y listo para conversar con ustedes con muchísimo gusto. Y gracias por la presentación, Carlos. Al contrario. ¿Cuál sería el análisis que para iniciar el tema de hoy respecto a las instituciones mexicanas que se encargan de garantizar y proteger los derechos de protección a la salud, y también ver que, no sé, como existe una jurisdicción concurrente o una competencia más bien concurrente, a veces cuando hay muchas autoridades responsables, como que se diluye la responsabilidad? No sé cuál sería la perspectiva, estimado Gustavo. Sí, claro. Gracias, Alfonso. Bueno, mira, qué bueno, qué oportuno que se toque el tema,
justo hoy que lamentablemente tenemos que estar todavía inmersos en este tema de la pandemia, ¿no? Me parece que el derecho sanitario, relevante, por supuesto, a partir del año pasado, cobró una importancia, desgraciadamente, por enfrentar esta emergencia, pero que esa importancia esa relevancia y esa importancia lo cobra la emergencia que estamos viviendo y se vuelve a hablar ya del tema de salud, del tema de autoridades sanitarias en general, de derecho sanitario. Yendo a tu pregunta directa, Alfonso, creo que habría que empezar por el principio, ¿no? Yo supongo que en la primera sesión que tuvieron hablaron del derecho humano a la protección de la salud, por ahí vi el tema, y no quisiera yo detenerme allá, pero lo que sí creo es que podemos ligar ese análisis que seguro se hizo, el derecho humano a la protección de la salud, su alcance internacional, evidentemente como un derecho humano a partir de la reforma del 2011, la obligación de convencionalidad, de interpretación pro persona y demás. Pero ¿por qué menciono esto? Y no, desde luego, pretendo hablar de derechos humanos, sino más bien lo que quiero es partir de la Constitución para tratar un poco de contestar a tu pregunta, ¿no? La ley reglamentaria del derecho humano a la protección de la salud, el párrafo cuarto del artículo cuarto constitucional, es la Ley General de Salud. Esa Ley General de Salud, un poco de historia muy breve al respecto. El párrafo cuarto, que era tercero del artículo cuarto constitucional, cuando nace la protección de la salud como una garantía individual, es en el año de 1983, ¿no? Ahí nace ese derecho. Y dentro de la exposición de motivos de esa reforma constitucional, se dijeron varias cosas, ¿no? El entonces secretario de Salud, el doctor Guillermo Soberón, también rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue el impulsor de estas dos grandes reformas. Y 1983 y 1984 son muy relevantes para la protección de la salud y para las instituciones de salud, porque se crea esta garantía individual, le decíamos así, constitucionalmente garantía individual en ese año, pero en la exposición de motivos se dice claramente que el sistema de salud no está integrado ni articulado, ¿no? Existen una serie de esfuerzos aislados, ¿no? Pero que no han logrado el fin último, que es garantizar la protección de la salud. Y que primero habría que atender a las obligaciones que el Estado mexicano ya había aceptado, en el sentido de reconocer a la salud como un derecho humano, pero que esa reforma no se podía quedar ahí en una mera, no podía ser solo enunciativa, ¿no? Sino que tendría que ser sustantiva y adjetiva, ¿no? Y así se plantea la reforma para crear la Ley General de Salud, ¿no? Como reglamentaria del derecho humano a la protección de la salud. Así nace esta ley. ¿Y por qué lo menciono? Porque uno de los propósitos y la exposición de motivos de la Ley General de Salud atiende a lo que tú comentas, ¿no? De la coordinación de los diversos esfuerzos para llegar. Y se crea un sistema nacional de salud. Y se menciona en la propia iniciativa de la reforma a la creación, perdón, de la Ley General de Salud, la creación del Sistema Nacional de Salud, que tiene como propósito, es una estructura, ¿no? A través de la cual, a nivel federal, estatal y municipal, se crea un sistema de coordinación y la ley lo crea, ¿no? Es decir, el sistema no es un buen deseo, sino se crea en el cuerpo de la ley y se establecen muchos objetivos para el mismo, ¿no? Y sin ganas de leer de más, pues, ¿no? El primer párrafo que nos dice acerca de cuál es el objetivo del Sistema Nacional de Salud puede dar idea de ir un poco platicando de tu pregunta, ¿no? Dice, proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores de que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación, impulso, acciones, atención integrada, carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo. Y tiene varios objetivos más el Sistema Nacional de Salud, pero lo importante es que finalmente se crea este sistema y la coordinación corre a cargo de la Secretaría de Salud, que coordina
todos los esfuerzos. ¿Quiénes forman parte del sistema de salud? Pues todas las instituciones públicas y privadas que prestan servicios de salud y los integra de una forma en la que se articula y la propia ley comienza a desgranar cómo se prestan esos servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los institutos nacionales de salud, creo que por todos conocidos, ¿no? El Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Nutrición, Cancerología, en fin, ¿no? Pediatría y demás. Estos institutos son de larga historia, tienen un fin institucional de investigación y de prestación de servicios de salud. Investigación, creación de recursos humanos, es decir, educación, prestación de servicios. Por otro lado, tenemos los servicios de afiliación, que todos conocemos, el IMSS, típicamente el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, que son sistemas de afiliación, donde la persona, por razón de su trabajo, o por ser familiar de una persona que labora en alguna institución o en alguna empresa, tiene un servicio de afiliación, ¿no? Y el servicio de salud se presta a través de esa afiliación. Y luego están los servicios abiertos de salud, y ahí hay una reforma interesante, dos reformas interesantes al sistema abierto de atención a la salud o la atención universal, y son, creo, reformas que hay que platicar, atendiendo nuevamente a tu pregunta de cómo se prestan los servicios de salud y quién los presta. Hay una reforma del 29 de noviembre del 2019 a la Ley General de Salud que desaparece el Seguro Popular, el conocido como Seguro Popular, que no se llama así, es Sistema Nacional de Protección Social en Salud, y lo que dijo la administración federal actual, y lo sostiene, es que el sistema de salud no servía, ¿no? Y que habría que reformarlo. Primero, para acceso universal a todas las personas a servicios de salud, irrestrictamente y sin cobro. Esa reforma así lo establece y se crea el Instituto, el INSABI, ¿no? Que es el instituto que va a proveer, digamos, servicios de salud, coordinando los demás esfuerzos a nivel federal, estatal y municipal. Pero lo más importante acá no es la creación propia del INSABI, sino el fondo del asunto, que es el acceso universal a todas las personas a todo tipo de servicios de salud, incluyendo el suministro de todo tipo de medicamentos. Es una reforma de gran calado y tiene un tema importante, que es el tema presupuestal, ¿no? Y esperemos, ¿no?, que esa aspiración plasmada en ley se refleje en los hechos, ¿no? El Sistema Nacional de Salud como tal tiene un reto importante previo a la pandemia. Ahorita voy a entrar al análisis de eso. Solo termino contestando diciendo que hay otra reforma, una constitucional, al artículo 4 constitucional, a su párrafo 4, en el que se cristaliza nuevamente ese acceso universal de las personas, de todas las personas, o sea, que no necesitan estar afiliadas a ningún sistema. Y entonces el Sistema Nacional de Salud gira en este gran, digamos, andamiaje, si me permiten la expresión, a través del cual tenemos instituciones de salud de afiliación y instituciones de salud de atención universal, y el principio es que en esas instituciones no haya un cobro. Más o menos así funciona, Alfonso, el sistema hoy en día. En breves palabras, explicar el sistema es todo un tema, pero básicamente en un breve resumen, por así funciona. Es muy complejo, Gustavo. Perdón, querías comentar algo, Alfonso, perdóname. No, sigue. Es muy complejo y desde luego el sector salud pues es un área prioritaria de nuestra sociedad, de nuestro gobierno, de nuestro país y de cualquier país en el mundo. Y sin embargo, aunque existe toda una estructura normativa e institucional para satisfacción de las necesidades de salud, pues el sistema de salud de nuestro país ha demostrado por muchas etapas en el tiempo ciertas fracturas que no han permitido alcanzar esos objetivos de manera óptima. Hoy que estamos justamente en un escenario de pandemia, y creo que hacia ahí es a donde ibas tú, ¿cómo ves tú todo este sistema en donde evidentemente, y quería partir justo de ahí, el derecho pues no es
suficiente como para brindar toda la posibilidad de satisfactores a una necesidad pública tan grande como la de la salud, ¿no? Entonces, en un escenario de pandemia, pues todavía peor, ¿no? ¿Cómo se puede, digamos, enfrentar cualquier sistema nacional de salud ante una amenaza como, bueno, no amenaza, ante una situación real, concreta como la que estamos viviendo en este momento de pandemia? Mira, Carlos, yo creo que tomo tus palabras en este sentido. Efectivamente, no solo el sistema mexicano, sino todos los sistemas de salud prácticamente recibieron con sorpresa este virus, esta propagación del virus y de la enfermedad COVID-19. Eso es la verdad. Y yo creo que muchos de los sistemas de salud del mundo, incluso de los países desarrollados, así llamados, se vieron retados y rebasados, ¿no? Y podemos recordar imágenes como las de Italia, las de España, las de Estados Unidos, donde realmente se rebasó, ¿no? Es algo que no sé si fue imprevisible, ¿no? Yendo un poco a la fuerza mayor, ¿no? Jurídica, no sé si era imprevisible, no lo sé, no tengo esa capacidad de análisis epidemiológico. Lo que sí sé es que varias personas hablaron de que después de la influenza H1N1 era previsible que viniera una pandemia derivada de estos virus, ¿no? Precisamente de variantes del coronavirus, ¿no? Eso está documentado, ¿no? Entonces, lo veo así, o sea, es difícil pensar en un sistema de salud mundial, o sea, a nivel mundial que no se haya visto retado y de alguna manera comprometido con esta pandemia. Pero yendo a nuestro país, que es el caso concreto, yo creo que pasan dos cosas, Carlos. Primero, ¿cómo estábamos antes de la pandemia, no? En el sistema de salud, porque un análisis justo tendría que analizar las dos fases, ¿no? Primero antes de la pandemia y después. Y yo creo que antes de la pandemia ya estábamos muy mal, ¿no? El acceso a la salud, si bien es cierto, y como tú refieres perfectamente, en el derecho es una aspiración, ¿no? Imagínate si la garantía individual a la protección de la salud data de 1984, ¿cómo andamos ahora, no? Después de tantos años. Entonces, yo creo que tiene un reto de toda índole, de coordinación y presupuestal, y que ha brincado de política en política a lo largo de los sexenios. Tomo como referencia a 1984, pues cuando se promulga la Ley General de Salud y cuando se crea el Sistema Nacional de Salud. Tomo eso como referencia, ¿no? Entonces, evidentemente el sistema como tal difícilmente podría garantizar el acceso a la salud a la población. Y hoy difícilmente lo puede hacer. No creo que hayamos, sin entrar a análisis políticos que no me corresponden y además ignoro, en el análisis estrictamente técnico, antes de la pandemia el sistema no satisfacía las necesidades de la población. Esa es la verdad, ¿no? Por eso se creó el llamado Seguro Popular en 2003, como un sistema escalonado de tratar de ir financiando por porciones de padecimientos acceso universal, ¿no? Por bloques, ¿no? Poco a poco, para tratar de llegar a esa gran aspiración que es la universalidad, ¿no? Y luego llega esta administración, lo replantea todo, no critico si bien o mal, simplemente creo que el decir de una pluma que ya toda la población tiene acceso universal a todo, a la atención de todo tipo, es en el papel muy complicado, pero en la práctica terriblemente complicado. Ese sería el análisis previo a la pandemia, ¿no? Ahora, el sistema queda desnudo por ahí de abril o mayo del año pasado, ¿no? Cuando el virus, la propagación del virus SARS-CoV-2 reta al Sistema Nacional de Salud mexicano y empieza a haber problemas de infraestructura y de acceso brutales, ¿no? Y ahí queda evidenciado que nuestro sistema pues, está lejos de colmar los deseos, propósitos y objetivos tanto de la Constitución como de la ley, ¿no? Así lo veo yo. Y creo que la pandemia puso de manifiesto muchas deficiencias en México y la más grave es el acceso. Y por otro lado, por ejemplo, la falta de recursos humanos, de profesionales de la salud, eso todos lo sabemos, ¿no? La ausencia de
no la ausencia, sino la escasez de recursos humanos, de profesionales de la salud, y todos sabemos que ellos están en el centro de la acción, jugándose la vida a diario, no solo los profesionales médicos, sino todo el personal, enfermería y todos los servicios, las personas que están en los servicios de salud, con profundas carencias, ¿no?, de insumos básicos, y la ausencia de camas para atención, la ausencia de insumos para la salud en general. Entonces, alguien me podría decir, oye, pues es que la pandemia no era previsible, ¿no? Sí, es cierto. No sé si imprevisible, pero no al punto en el que se vio o se vio rebasada el sistema, ¿no? Entonces, yo así lo veo. Creo que la pandemia puso nuevamente en el centro la discusión de qué queremos como sistema nacional. Y mi respuesta sería que en el papel está bien, ¿no? Que en el papel, si pusimos que queremos un sistema de salud como los sistemas nórdicos, pues está muy bien y qué bueno. Pero ¿cómo le vas a hacer? Los cómo son los que faltan, ¿no? Para mí, en mi opinión. Excelente. Tenemos una pregunta de Roberto López Chao. Buenas tardes, reciban un saludo desde Ucrania. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el nuevo sistema de salud? Pienso en los trabajadores de salud, pues en el pico más alto de la pandemia en el 2020 no satisfació más bien los equipos de protección personal que requerían los trabajadores activos en los hospitales, tanto doctores, enfermeras y personal administrativo, personal de limpieza, etcétera. Roberto, muchas gracias. Un saludo hasta Ucrania. Muchas gracias por escucharnos. Estimado Gustavo, no sé qué podrías agregar. Yo creo que la pregunta es de mucha profundidad y justo estábamos tocando el tema, ¿no? Es decir, las carencias que se han vivido en el Sistema Nacional de Salud en general ha puesto de manifiesto, por ejemplo, la falta de equipamiento, ¿no? Y la falta de capacidad de reacción para poder lograrlo, ¿no? Y eso hay que decirlo pues, como es. Además, no es algo nuevo, no es algo que no se sepa, ¿no? Es algo que se sabe y es algo que está en la prensa documentado desde marzo del año pasado. Hay reportajes sin fin en este sentido. No es algo que sea secreto. Nuestro sistema en general, y siendo más concreto la Secretaría de Salud, pues no pudo reaccionar a tiempo a esa falta de insumos, ¿no? Y de dispositivos médicos, incluso para la propia protección del personal de salud, para su propia protección. Y análisis de esto hay muchos, ¿no? Yo coincidiría ahí con el comentario de la persona que amablemente hace la pregunta. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, quiero también desde luego aprovechar y agradecer a nuestros escuchas o televidentes, si se puede decir, en estos medios también que hacen con sus preguntas, enriquecen pues la discusión que tenemos aquí. Saludo a todos con mucho gusto. Veía por ahí alguna participación de gente de Toluca, de gente de Chicago. En fin, a todos, bienvenidos, no importa. Ahora con esta realidad virtual podemos estar todos juntos, no importa en dónde se encuentre cada quien. Yo coincido contigo, Gustavo, en esto que dices, porque sí, efectivamente, no hay sistema nacional, estoy hablando de cualquier país en el mundo, que tenga o haya tenido la capacidad para poder reaccionar de manera inmediata, suficiente y efectiva, sin lugar a dudas, en una situación de pandemia. Por ahí se dice, bueno, es que China tiene pocos niveles de mortalidad. Bueno, tal vez, pero también hay quien dice, quién sabe qué tanto esconden, qué tanto hacen pública la información, o qué tanto hay un nivel de secrecía todavía en una sociedad tan cerrada como esta, como aquella, quiero decir, de China. Realmente sí es cierto, es decir, no hay quien está preparado para esto, pero sí, y esto sí es importante, ¿cómo se reacciona ante una situación de estas? Ok, ya tienes el problema encima, pero a partir de ahí, bueno, incluso la reacción posterior para poder hacer de esto
un daño menor. Pues muchos países reaccionan de manera diferente. Recientemente yo veía alguna noticia que querían incluso establecer algún tipo de responsabilidad penal a los jefes de Estado que hubieran reaccionado de manera insuficiente o de manera equivocada ante estos retos. Si bien es cierto que no hay capacidad para reaccionar de manera inmediata, sí hemos tenido ya un año para reaccionar y para retomar el camino. ¿Tú crees que nuestro gobierno ha reaccionado o ha actuado de manera congruente a partir de todos los efectos que tenemos? Se dicen que tenemos más de 300,000 muertes en la actualidad, en realidad, ¿no? Es una pregunta, desde luego, que no quiero que comprometa tu situación y que entremos en una discusión política, pero se pudo haber hecho algo diferente, porque la pregunta que te hacían hace unos minutos era, ¿se le debió haber dado mucho más prioridad a la gente, a los trabajadores de la salud? Yo creo que sí. O sea, yo creo que los trabajadores de la salud tuvieron que haber sido, antes que las personas adultas mayores, cubiertas en su totalidad. Pero es una opinión mía. Yo quiero escuchar la tuya. Mira, Carlos, sí, claro, te agradezco la pregunta y el comentario. Yo lo abordaría de la siguiente manera. Y lo que tengo que hacer, mi primera reacción es hablar como ciudadano. Y obviamente, pues, como ciudadano que se ha visto involucrado en estos temas, ¿no? Tú amablemente, cuando me presentaste, y te lo agradezco, referiste a un trabajo que yo hice el año pasado, ¿no? Es un trabajo que surge de la curiosidad, ¿no? En experiencias académicas anteriores, hablábamos de la emergencia sanitaria, ¿no? ¿Por qué tomamos el tema en los programas de la Facultad de Derecho de la UNAM, del tema de la emergencia sanitaria? Porque vivimos la influenza H1N1 en el 2009, ¿no? Y ahí se activó el sistema de emergencia sanitaria prevista en el artículo 73, fracción 16 de la Constitución y en un capítulo especial de la Ley General de Salud. Entonces lo tomamos como un tema académico interesante. ¿Por qué lo refiero? Porque creo que desde el punto de vista jurídico y en consecuencia desde el punto de vista sanitario, el gobierno mexicano reaccionó mal y tarde. Lo digo así porque el decreto de emergencia sanitaria, los decretos, los acuerdos de emergencia sanitaria de 30 y 31 de marzo, llegaron después de muchos traspiés a realmente decretar una emergencia, cuando ya íbamos tarde en ello. Y hablando ya en el terreno de juego del sistema y de la atención de la salud, sí, perfecto, están en el papel decretada la emergencia, los acuerdos, tanto del Consejo de Salud General como de la Secretaría de Salud, y qué bueno que están ahí, pero cuando yo llego al análisis de qué pasa en la realidad, me encuentro con que hay, como no, yo creo que hay un tema bien importante. Para solucionar, el principio de la solución de un problema es reconocerlo. Y creo que nuestras autoridades se tardaron en reconocer la gravedad de la pandemia. Y eso tuvo y ha tenido una consecuencia brutal, ¿no? Recordaremos todos como ciudadanos, aquí no hablo como abogado, recordaremos todos, ¿no?, como una resistencia a aceptar la magnitud de la pandemia. Luego existió una resistencia al uso del cubrebocas, al implementar el uso del cubrebocas. Y luego hubo una resistencia a la suspensión de actividades. Y así nos fuimos, ¿no? Eso, como tú bien refieres, tuvo una consecuencia, ¿no? Una consecuencia clara en cómo se reaccionó. Yo no soy quien para opinar respecto de las medidas sanitarias concretas, porque tendría que ser yo un experto en epidemiología, un médico experto en epidemiología, para decir a pie juntillas exactamente, señores, esto debió haber sido así y se debió, por ejemplo, decretar un confinamiento absoluto en marzo y abril y mayo, ¿no? No puedo opinar, ese es un tema técnico, médico y epidemiológico. Pero lo que sí puedo decir es qué pasó, ¿no? O sea, yo creo que no se reconoció la magnitud del problema, por la razón que haya sido.
no hubo un reconocimiento de la magnitud de la emergencia, se reaccionó mal y tarde, creo yo, con incertidumbre, con traspiés, dudando, un poco no queriendo tomar medidas necesarias e indispensables, ¿no? Y ¿quiénes resultan golpeados? Pues toda la ciudadanía, pero lo que tú decías, ¿no? Los profesionales de la salud y lo que yo refería en comentario anterior, ¿no? El servicio de salud per se, la línea de fuego, ¿no? Las salas de emergencia, es donde se vive la realidad de la salud, ¿no? Porque en los congresos, en las salas de discusión legislativa, en las salas de juntas de discusiones administrativas de la Secretaría de Salud, en los foros académicos, pues se pueden hablar muchas cosas, pero la línea de fuego está en las salas de emergencia. Y ahí es donde se ven las carencias y los hogares de la gente. Todos tendremos alguna anécdota, no lo sé, yo la tengo, de varios médicos que estando en la línea de fuego dicen, oye, yo no tengo con qué atender, no tengo con qué protegerme, ¿no? Ya no tengo los insumos, los dispositivos médicos necesarios para protegerme y poder atender adecuadamente. Con turnos verdaderamente matadores, ¿no? Trabajando a deshoras y demás. Entonces yo creo que sí hay una deficiencia, hay que decirlo, creo yo que no se reaccionó adecuadamente. Y hay un par de libros ahí, ahora no recuerdo el autor, pero con mucho gusto se los puedo compartir, que ya analizaron este tema desde el punto de vista de infraestructura médica, de cómo se reaccionó a esto, ¿no? No desde el punto de vista jurídico. Así la veo yo, Carlos, coincido contigo. Excelente. Saludamos hasta la Ciudad de México a Carla Vázquez. Saludamos también a la maestra y doctora Rosa María Díaz López, que está entre miembro del Colegio de Abogados Procesalistas, entre las personas que están como asistentes. El doctor Miguel Ángel Pech C. Le mandamos un saludo también, nos hace una pregunta. Con base al principio de realidad, la presencia de la pandemia de COVID, ¿sería razonable que en materia laboral u otra materia jurídica no procedan los plazos por prescripción y o caducidad en aras de categorías sospechosas del derecho? Pregunta. Y yo antes, a manera de broma, y una broma seria o humor negro, yo podría decir que por lo menos en el Poder Judicial del Estado de Chiapas, pues por inactividad procesal, la justicia ha caducado, porque a pesar de que hemos tenido semáforo en verde, pues no se llevan a cabo las labores tan elementales que es el administrar justicia. Desgraciadamente ya llevamos más de un año, entonces es algo alarmante, porque cuando se decía que se iban a suspender las tareas no indispensables para la sociedad, pues muchos tribunales y todavía siguen cerrados en el país. Es decir, la pandemia no solamente lo podríamos ver desde el punto de vista de la salud, sino de todas las aristas que nos ha dejado y que no nos ha permitido quizás responder quizás con un poco más de prudencia, porque también es cierto que en Europa nuevamente se hablan de nuevas olas y se decretan estados de sitio, toques de queda, la gente se refugia, pero aquí tenemos también un problema muy grave, que no solamente es la salud física, sino la salud mental y la salud social. Miguel Ángel, saludos desde Paraguay, gracias igual. ¿Cuál sería en este sentido un apunte respecto a la salud en general en estos tres campos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista físico, si realmente agregando al comentario y opinión de Carlos Reyes, realmente se ha atendido todas estas aristas que ha dejado o en la que estamos inmersos todavía en la pandemia, estimado Gustavo? Bien, yo pienso que
desde varios puntos de vista. Hay lugares comunes, que todos hemos escuchado, ¿no? La pandemia cambió al mundo, la pandemia transformó todas las actividades y demás, y no quisiera yo caer en lugares comunes, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista de salud y derecho, efectivamente esta situación tiene varias aristas, ¿no? La primera de ellas, evidentemente, es la atención de la salud y la atención a la emergencia y la atención a la pandemia. La segunda es, evidentemente, el tema de vacunación. Y la tercera es el impacto social, económico que tiene esto, ¿no? Y ahí también hay una reacción, digamos, débil, creo yo, de nuestra administración en atender la emergencia económica, ¿no? Evidentemente, ¿no? Por ahí hay un documento que, si me permiten, Alfonso, Carlos, los puedo hacer llegar, preparado por el presidente, o bueno, por un comité de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, con ciertas sugerencias al gobierno federal. Ese documento se expidió, se preparó y se emitió por ahí de junio o julio del año pasado, y donde se tocan los temas que ustedes mencionan, porque no podemos analizar esto desde un punto de vista estrictamente de derecho a la protección de la salud. Tiene un tema de acceso a la justicia, tiene un tema social, tiene un tema económico, en fin, tiene un tema financiero, tiene un tema de los negocios y demás, ¿no? Entonces, yo se los puedo con mucho gusto hacer llegar, y si ustedes quieren distribuirlo adelante. Hay un análisis, digamos, integral de todos los impactos que puede tener esta pandemia y ciertas sugerencias, ¿no? Hacia el gobierno, por ejemplo, pues lo que se habló mucho, ¿no? El financiar apoyar a los pequeños y medianos comerciantes para enfrentar esta pandemia. Y en fin, acceso a la justicia, ¿no? Es decir, no se puede pensar que se frene la justicia y su acceso por una pandemia. Se tiene que buscar una forma razonable de proteger al personal y a los juzgadores, pero también permitir que protegidos puedan impartir justicia, ¿no? Yo así lo vería. Fíjate que recientemente, Gustavo, bueno, yo escuchaba por ahí un debate, ahora que justo se venía la Semana Santa, y que desde luego, por un lado tenemos que analizar que hay algunas acciones del gobierno que no han sido acertadas, pero no podemos tampoco hacer a un lado que tenemos una sociedad altamente irresponsable. Ahora en la Semana Santa, pues veíamos prácticamente las playas de México a reventar. Entonces, vamos, cualquiera puede esperar en algún momento cercano un incremento repentino de los brotes de contagio. Eh, y mi pregunta concreta para ti es esto: si atendemos al derecho como tal, tendríamos que ser más restrictivos, es decir, tendríamos que acotar más las libertades y haber establecido realmente medidas efectivas, toques de queda, cuarentenas muy rigurosas como lo han hecho otros países, y no meramente mensajes de sugerencia de que no vayan a las playas, y que bueno, y como lo hicieron aquí en la Ciudad de México, ya que regresaron de viaje, bueno, pues háganse la prueba para poder estar, en fin. ¿Tú apostarías más a ese régimen de libertades con las consecuencias naturales, o serías más de la idea de un poco más represivo, restrictivo respecto de las medidas, utilizando al derecho como instrumento de control social? Mira, Carlos, es una pregunta bien interesante. Y es una pregunta que en una sesión de la Comisión de Salud de la Barra Mexicana de Abogados organizamos, justamente atendiendo a ese comentario. Uno de los ponentes era el ministro Cosío, y la discusión era hasta dónde el derecho mexicano puede restringir garantías, ¿no? El debate fue muy interesante. Había un constitucionalista ahí que decía que tenía que haber un decreto de suspensión de garantías aprobado por el Congreso y tal, ¿no? No me quiero detener ahí porque es un debate jurídico que no
creo que no atiende a tu pregunta, pero si me preguntas a mí, yo creo que se debió haber sido, hay que atender a la realidad del país, ¿no? Nuestro país es que, la realidad del país es que me parece que 50 millones de personas viven en la informalidad, ¿no? En la economía informal. Y muchas gentes que requieren de un sustento diario, ¿no? Salir viven con el ingreso diario, tienen que generar diario su ingreso para poder sobrevivir, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, pensar en una medida restrictiva de un confinamiento absoluto me parecería irreal en una economía como la mexicana. Pero podría haber soluciones que algunas organizaciones sugirieron en su momento. Oye, a los pequeños y medianos negocios, ¿no? A las personas que viven a nivel de subsistencia, tal vez las puedas apoyar económicamente, directo, con apoyo directo, y entonces sí, con ese apoyo directo, tratar de poner medidas más restrictivas. No pienso yo que una medida de confinamiento absoluto hubiera funcionado en México como en otros países, porque simplemente nuestra economía no va para eso, ¿no? Sin ser economista, ¿no? Pero creo que no da. Sin embargo, sí se pudo haber apoyado, ¿no? A los pequeños y medianos comerciantes. No estoy hablando de las grandes empresas, estoy hablando de pequeños y medianos comerciantes. Estoy hablando tal vez del puesto que se pone en la esquina a vender comida, ¿no? Por ejemplo, u otro. Y ahí, con un apoyo social de esa índole, tratar, entonces sí, de forzar un confinamiento más restrictivo. Eso pudiera haber resultado, pues pareciera que sí, el hubiera no existe, ¿verdad? Pero pareciera que pudiera ser una medida mucho mejor a la de no ser tan restrictivo y como que sí quiero, pero como que no quiero, como que el semáforo naranja es medio amarillo, pero medio rojo, y que le voy pintando al país le voy pintando colorcitos que no quedan claros. Ya vimos lo que pasó en diciembre con las consecuencias de enero. Yo no quiero ser ave de mal agüero que va a pasar en la semana que entra o la que viene, terminando la de Pascua, ¿no? No lo sé, ¿no? No lo sé. Pero sí, lo que sí sé es lo que todos vimos, ¿no? Las fotografías de las playas como Acapulco que tú referías. Y yo creo que ahí hay un tema de responsabilidad social, porque tampoco se trata de señalar y apuntar todo al gobierno y decir, esto es culpa de ellos. Yo creo que es un tema de responsabilidad social, es un tema de asumir nosotros mismos esta obligación, por ejemplo, en el uso de cubrebocas, ¿no? Yo lo veo como una responsabilidad social. Sí me protejo yo, pero también protejo al de enfrente, ¿no? Por ejemplo, o la sana distancia o lo que tú quieras, ¿no? Pero también hay realidad. México, son muchos Méxicos, ¿no? La realidad del norte del país no es la misma que la Ciudad de México. Pues, ¿cómo pretendes mantener sana distancia en el sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México? Cuando muchas de esas personas, millones que se mueven, salen a ganarse la vida, ¿no? O sea, no están en el metro porque van a ir a pasear, o sea, salen a trabajar. Entonces, México son muchos Méxicos y yo creo que la realidad de una ciudad es muy diferente a la de la otra, ¿no? Y yo creo que ahí hace falta reconocer esas realidades, partiendo de la base que yo sí creo, para terminar y contestar tu pregunta, yo sí creo que se debió haber sido una combinación entre una medida restrictiva, pero con un apoyo a la sociedad. Así lo veo yo. Muy bien, tenemos dos opiniones de Claire. Yo estoy de acuerdo que los médicos y enfermeras debieron ser parte primordial en recibir la vacuna, ya que ellos desde un principio, porque fue muy rápido la propagación, ya no se tomaron a tiempo las medidas y hay gente que aún no cree que exista ese virus. Otra, los médicos no tenían armas para la protección, hablando de insumos.
tenemos otra opinión. Liliana, sin herir susceptibilidades, opino que de manera estadística, con respecto a las muertes confirmadas en México, no es ni el 1% de la población total del país, lo que considero que sí fue correcta la forma de proceder del gobierno y no se puede comparar un país como Italia, que tanto territorio como población es mucho más pequeño que México. En mi opinión, con todo respeto. Gracias por la opinión. Nos saludan desde Sonora Mara. Bueno, la verdad es que estamos experimentando una etapa de la humanidad que nos ha tocado vivir, porque inclusive las propias vacunas, que algunas ya habían pasado la fase de seguridad y eficacia, por lo menos relativamente, pues han tenido algunos problemas secundarios y es difícil de pensar que uno tiene la respuesta correcta porque la realidad nos ha rebasado. Lo que antes quizás era una ficción, o por lo menos a la humanidad que estamos hoy en vida, no nos había tocado este tipo de situaciones que anteriormente ya la humanidad había vivido en otras etapas fuertemente y que ahora nos pone un reto que yo creo que sí nos afecta demasiado a México por lo que has comentado, Gustavo. Realmente tenemos más de 50 millones de gente, de acuerdo con las estadísticas, que vive en pobreza, un porcentaje de ella en pobreza extrema, y pues sí, en determinado momento, pues tienen que salir a buscar cómo hacerse llegar de satisfactores, lo cual no les permitiría realmente quedarse en su casa tranquilos porque pues qué iban a comer, qué iban a hacer, y entonces sí tenemos un problema que quizás se tiene que atender con las particularidades de cada lugar, ¿no? Por lo menos mi comentario sobre el acceso a la justicia en Chiapas es porque nosotros somos uno de los pocos estados en el país que hemos estado en semáforo verde y hemos bajado una vez a semáforo amarillo, pero seguimos en semáforo en verde y sin embargo la vida sigue siendo como si estuviéramos en semáforo rojo. También desde ese punto de vista yo creo que el problema de la política y la pandemia se ha entrelazado y ahora que estamos empezando un periodo electoral, pues ese va a ser también un discurso. Lo que yo creo, no sé cuál sea tu opinión, que realmente nadie en el planeta estaba preparado para esta pandemia y en cada lugar se ha respondido de acuerdo a sus posibilidades. Y también me sumo a lo que señala Carlos. Aquí en algunas poblaciones se han tratado de evitar fiestas tradicionales, sin embargo, la gente muchas veces sale a la calle y se reúne y parece que no sucediera nada. Entonces también debe haber una corresponsabilidad en la sociedad para afrontar este problema. No todas las respuestas van a ser a través de las instituciones. Y en este sentido yo preguntaría, ¿qué no es más importante establecer medidas preventivas que pensar en medidas curativas? Bueno, sí, sí coincido contigo en el tema de las medidas preventivas. Claro que en este caso es complicado, ¿no? Eh, yo creo que todo el mundo ha opinado, ¿no? A este respecto de cómo se reaccionó y cómo se ha reaccionado y qué medidas se debieron haber tomado. Yo creo que no hay una fórmula perfecta, ¿no? Y más en un país como el nuestro, ¿no? Y como yo refería con anterioridad, yo creo, tratando de contestar la pregunta de la manera más directa, yo creo que sí debió haber medidas más restrictivas atendiendo a la realidad del país, pero eso requería de una acción gubernamental presupuestal. Si no, es imposible, ¿no? La realidad del país no lo permite, ¿no? Y hay experiencias en otros países
donde el gobierno, pues, si me permiten la expresión, sacó la chequera directa, pagos directos al ciudadano, ¿no? Se hizo. Y creo que es algo que se debe haber explorado, ¿no? Esa es mi opinión, porque al final del camino, la persona que se tenía y que se tiene que ganar la vida diario quedó expuesta a una decisión, o respetar la medida de confinamiento, ¿no? O de resguardo domiciliario, o salirse a ganar la vida. Y al salir a ganar la vida sin ningún apoyo. Complicado, ¿no? Sí. Muchas gracias. Saludamos con mucho gusto al doctor Hugo Carrasco Soule, y agradecemos las felicitaciones. El doctor Carrasco pregunta, ¿qué facultades tiene el Consejo de Salubridad General como órgano del Sistema Nacional de Salud ante una pandemia como esta, Gustavo? Gracias, saludos, Hugo. Bueno, el Consejo de Salubridad General yo diría que ha sido una autoridad testimonial en esta pandemia, lamentablemente. Y contestando la pregunta, el Consejo de Salubridad General nace desde 1917. Nuestra Constitución, en su promulgación, incluyó en el artículo 73, fracción 16, la creación del Consejo de Salubridad General como la máxima autoridad sanitaria del país, con facultades para decretar una emergencia y para tomar medidas en consecuencia, ¿no? Ese es el nivel y el calado del Consejo General de Salud. Es una autoridad que, diría yo en general, jurídicamente ignorada, ¿no? Por muchos años, ¿no? Pero que en una pandemia resulta clave. Y realmente el Consejo se volvió jurídicamente a partir del 27 de marzo del año pasado en una autoridad estrictamente testimonial. Primero se le adelantó a la Secretaría de Salud a decretar la emergencia, dio 2 pasos atrás y dijo, ay, se me olvidó el Consejo, a ver, Consejo, sal y hazlo. Lo hizo y su última actuación fue, por lo menos en Diario Oficial, del 30 de marzo. Pero contestando la pregunta desde el punto de vista jurídico, el Consejo tiene, por facultades otorgadas en la Constitución, tiene facultades para decretar la emergencia y para tomar medidas inmediatas. Así lo dispone también su propio reglamento y también la Ley General de Salud. Es muy claro eso. También, obviamente, la Secretaría de Salud, pero el Consejo de Salubridad General es una autoridad del máximo nivel y que en la pandemia, yo creo que nomás los abogados nos acordamos de ella y si acaso algún epidemiólogo, ¿no? Porque a quien vemos actuar es a la Secretaría de Salud, tomando medidas y medidas y medidas. Los vemos también en las conferencias vespertinas de diario. Al Consejo, pues yo lo traigo perdido, ¿no? Emitió su acuerdo de emergencia, este famoso acuerdo de decreto de causa de fuerza mayor, ¿no? Por emergencia sanitaria, y se guardó. Entonces, me parece que ha sido soslayado, que ha sido olvidado, pero que sus facultades constitucionales solo depende del presidente de la República y su creación como autoridad, como dependencia pública, no es en la Ley General de Salud, es en la Constitución. Me parece que es grave que como consejo, como tal, porque es un consejo integrado por todas las autoridades, las instituciones de salud del país, incluso por el sector privado, sería sus sesiones verdaderamente como consejo colegiadas y unas decisiones colegiadas hubiera sido de gran valor en mi opinión. Por ejemplo, en todos los temas que estamos tocando, ¿no? Pero no, las decisiones se toman en un escritorio, en uno solo. Esa es la realidad. Y es muy interesante. Carlos, ¿ibas a comentar algo? Nada, adelante, por favor. Bueno, a manera de, nada más de reflexión, nos hacen
un comentario, se acaban de comentar el apoyo económico para comerciantes y preguntan, ¿existe alguna sanción para empleados de un restaurante, caso en Argentina, que recibieron 11 meses de salario sin trabajar, en donde el empresario cerró los 12 meses? Y cuando solicitó que regresaran a trabajar porque las condiciones lo permitieron, sus 20 trabajadores, la mayoría ya tenía otro trabajo y al mismo tiempo seguían cobrando el salario que les habían otorgado al restaurante. Bueno, la verdad es que las respuestas son difíciles, ¿verdad? Siempre tenemos algunos efectos secundarios, ¿verdad? No sé cómo podríamos empezar a dar algunas conclusiones. El tiempo se nos está agotando. ¿Cuáles serían algunas conclusiones de este foro en el que se ha tocado desde las facultades, responsabilidades y muchos aspectos que estamos atravesando, sobre todo que afectan a la salud y que tenemos nosotros instituciones que, como se ha dicho en el papel, nos dan el nivel más alto de protección, pero sin embargo en la realidad pues hay muchas cuestiones que habían que replantearse, ¿no? Bien, pues gracias. Yo, antes de tratar de dibujar alguna conclusión, quiero agradecerles a ustedes, Alfonso, Carlos, al foro, su invitación. Alfonso, es la segunda vez que tengo el honor y el privilegio de estar por acá. Y primero, agradecido con la oportunidad de platicar con ustedes, con ambos. Carlos, gracias. Y bueno, pues a manera de conclusión, yo diría, se me ocurren tres ideas y las dibujo a ver qué les parecen, ¿no? La primera, atendiendo al saque inicial de Alfonso del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Bueno, yo creo que el sistema como tal, y Carlos también lo refirió, bueno, está muy bien que en la ley haya un diseño de un Sistema Nacional de Salud, que haya instituciones de salud pública creadas y que funcionen, pero el fin último es la protección de la salud y el fin último es que ese ciudadano, esa persona, pueda ser atendido, ¿no? Estamos lejos de eso, ¿eh? Lejos, en mi opinión. Que sí existe la estructura jurídica, sí. Ahora, un punto importante, porque parece dramático el comentario. Hay instituciones de salud en México públicas ejemplares, como todos los institutos nacionales de salud, donde se investiga, se forma cuadros de profesionales y se atiende a la salud. El IMSS y el ISSSTE, la Secretaría, o sea, tienen verdaderamente atención de alto nivel. O sea, no podemos decir que no se ha hecho nada, ¿no? Sí se ha avanzado, hay, pero realmente las necesidades del país son muchas. Yo dividiría el tema ahí también, ¿qué pasó después de la pandemia, durante la pandemia? Bueno, lo que decía Carlos, y coincido con él, ¿no? La pandemia puso al descubierto al Sistema Nacional de Salud y a la prestación de servicios. Y yo creo que puso el dedo en la llaga de qué se necesita, ¿no? Por ejemplo, un abasto correcto de medicamentos y dispositivos médicos, ¿no? Tema tan debatido. El gobierno ha dado cambios, ha ido para acá y para allá en lo que es abasto de medicamentos. Ya estamos ahora en lo que es el abasto, digamos, consolidado federal, utilizando una institución pública internacional, dependencia de la ONU. ¿Funcionará o no? No lo sé, pero no sé por qué andamos allá. Pero está bien, ojalá y funcione, ¿no? Pero realmente sí tiene retos importantes, ¿no? Y la última línea de pensamiento o de idea sería que efectivamente la pandemia puso al descubierto muchas cosas, como por ejemplo la falta de atención a los profesionales de la salud en general, ¿no? La infraestructura para ellos y en consecuencia para el paciente, ¿no? Creo que sería otro punto y atender a que en realidad estamos viviendo una situación muy compleja y cerraría yo diciendo que es un tema de responsabilidad social. Carlos lo mencionó, es decir, el ciudadano, nosotros,
pues tiene que, creo, aceptar esa responsabilidad y entender en la medida de lo posible, de sus posibilidades, atender a las sugerencias, porque, pues, yo te diría, ¿no, Alfonso? El repunte o rebrote de diciembre, ahí hay un tema de responsabilidad de todos, ¿no? De todos como personas, ¿no? Entonces, un tema como este de salud pública es de ida y vuelta, ¿no? Y creo que si aspiramos a superar esta situación, tiene que ser todos juntos, ¿no? Y no señalar con el dedo índice al gobierno echándole la culpa a todo, tampoco, ¿no? Creo que es un tema de corresponsabilidad. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, yo quiero decirles que este tema de la pandemia, por supuesto, y del tema general de salud da lugar a muchísimas discusiones de todo tipo. Y lo que sí prometemos, Alfonso y yo, es que trataremos de canalizar estas inquietudes que tienen ahí, por ejemplo, Aurora Trapiero menciona algunos temas relacionados, junto con otra pregunta que ya se hizo antes, sobre algunas cuestiones relacionadas con derechos laborales y el tema de la pandemia y de la salud pública. Menciona también por ahí Luis Alfonso Moreno, se refiere a algunas cuestiones de la actividad jurisdiccional per se en el marco del tema de la salud pública y la pandemia. Trataremos de canalizar todas estas inquietudes y hacer un foro especializado en cada uno de estos temas para poder discutir los temas que a ustedes les interesan. Yo sí quiero agradecerte muchísimo, Gustavo, por lo que nos has compartido aquí ahora. Yo recomiendo sinceramente a nuestra audiencia que se acerquen a la obra que acaba de escribir Gustavo, que aborda muchos de estos temas y está de tremenda actualidad. Hay muchos aspectos en donde sí tienes razón, Gustavo, el gobierno no es el responsable de todo, pero también es cierto que en el camino tenemos que ir aprendiendo a reaccionar. Y hay algunas reacciones que se han adoptado, que no, a mí en lo personal me dejan muchas dudas si han resuelto o han estado encaminadas a resolver el problema o si por el contrario lo que han hecho es agravar esto. Ahora recientemente, y lo traigo nada más como un corolario, recientemente la oficina del representante comercial de Estados Unidos hizo un documento exhaustivo de las preocupaciones más importantes que tenían respecto de muchos países, socios comerciales de Estados Unidos, respecto del tema de la pandemia. Y en uno de esos mencionaba uno que tú tocaste aquí hace un momento respecto de las medidas que se han adoptado para poder abastecer el medicamento y generar las compras públicas de medicamentos que en algunos momentos se puede entender como que han violado ciertos compromisos comerciales de este país. Es un tema, desde luego, de comercio internacional que quizá no te debería de lanzar a ti, pues, pero sí hay cierta preocupación, y no solamente de nosotros como ciudadanos, sino de nuestros socios comerciales que ven que algunas medidas gubernamentales no son solamente de México, sino que trascienden la frontera. En una pandemia, la medida que tú adoptas no es solamente la medida para ti, país, sino es una medida que trasciende en la medida en que es un problema global. Y con esto, correcto, pues, concluiría. Pues ha sido muy interesante todos los comentarios. La verdad, reitero lo que acaba de comentar Carlos. Nuestro agradecimiento, Gustavo, por tu brillante participación. Realmente, como bien lo dices, es la segunda ocasión que compartimos este tipo de actividades académicas, de reflexiones que son muy importantes. La verdad es que, como bien también dice Carlos, nos gana las preguntas, ¿no? Por ejemplo, la que hace Aurora, que ya mencionó Carlos, la que hace Luis sobre el acceso a la justicia. Bueno, habría que leer nada más para dejar ahí alguna pregunta, ¿verdad? Porque alguna respuesta
ahora, después de la reforma de 2011, el artículo 29, que antes establecía que se podían suspender las garantías individuales, ahora establece que no se pueden restringir ciertos derechos. Es decir, no, quizás antes se podían suspender las garantías individuales y no se especificaba, pero ahora, igual que en la convención, se establece que hay ciertos derechos que no se pueden suspender en ningún momento. Y parte de ello es la protección a los derechos de los niños, de las niñas, la protección a la familia y muchos derechos que ahora pues también están en cuarentena. Y prometemos que, como bien lo dijo Carlos, vamos a invitar a más especialistas como Gustavo y como Guillermo para que nos vengan a dar sus puntos de vista y nos podamos encontrar en otro foro de derecho a la protección de la salud. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, un gusto. Gracias Gustavo. Y Gracias gracias a ustedes. Ha sido un honor y gracias a todas y a todos por continuar con nosotros y nos vemos en 15 días con un tema que vamos a seleccionar de acuerdo a las preguntas que hemos recibido. Muchas gracias y enhorabuena. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Saludos.